Durante 17 años trabajé como celador nocturno en el Hospital General de Occidente, en Zapopan, Jalisco. Muchos creen que ser celador es como cualquier otro trabajo. Y sí, a ratos lo es. Mover camillas, acompañar pacientes, vigilar pasillos, reportar fallas, ser los ojos del hospital cuando todos los demás duermen. Pero cuando llevas tantos años caminando los mismos pisos encerados, respirando el mismo aire reciclado y viendo los mismos rostros agotados, aprendes que hay una segunda vida que florece en la noche. Una vida que no aparece en ningún parteaguas médico ni en las hojas de guardia. Es como si las paredes, los cuartos, los quirófanos, tuvieran memoria. Y a veces, esa memoria se desborda. No soy supersticioso, nunca lo he sido. No creo en fantasmas, ni en milagros, ni en cosas que no puedan explicarse con hechos o ciencia. Pero lo que me pasó aquella madrugada, eso no tiene explicación fácil. A lo más, podría contarse como una advertencia, aunque ya no sé a quién podría advertirle algo. Quizás solo quiero desahogarme. A estas alturas, ya no tengo nada que perder. Eran las 2:54 de la madrugada de un viernes. Estábamos en temporada baja, como dicen los doctores, cuando el hospital está más tranquilo porque no hay tantas urgencias ni ingresos. Esa noche había estado particularmente callada. Sin traslados, sin emergencias, sin partos, sin nada. Me senté en el cuarto de descanso que nos tienen a los celadores. Me serví un café del termo que llevé de casa y me puse a hojear un libro de segunda que había agarrado en un tianguis. Ni siquiera recuerdo cuál, pero tenía las hojas amarillas y olía a encierro. En eso, escuché pasos. Tac, tac, tac. No eran pasos apresurados, como los de una emergencia. Eran lentos, como si alguien caminara sin prisa, arrastrando un poco los pies sobre el linóleo encerado. Dejé el libro. Me asomé por la puertita del descanso. No vi a nadie de inmediato, pero escuché cómo se alejaban hacia el ala quirúrgica. Eso me llamó la atención porque, según el libro de registro, no había ninguna operación programada desde las 11 de la noche. Y lo sé porque yo mismo fui quien cerró la sala y bajó las luces del pasillo quirúrgico, como se hace siempre al final del turno. Salí del cuarto y caminé por el pasillo en silencio. No encendí las luces. El hospital tiene esa luz tenue azulada que mantiene el ambiente tranquilo, y a veces, esa misma penumbra juega con tu percepción. Pero esta vez no era mi imaginación. Lo vi. A unos 10 metros, la figura de un médico cruzó de un pasillo al otro, en dirección al quirófano 4. La bata quirúrgica, el gorro, la mascarilla, todo parecía en regla, salvo por un detalle. El quirófano 4 estaba clausurado desde hacía más de 2 semanas. Una filtración en el techo lo volvió inutilizable hasta que la empresa de mantenimiento lo arreglara. Yo mismo vi cómo pusieron la cinta amarilla y colgaron el letrero de fuera de servicio. El médico entró como si nada. La puerta se abrió con el mismo chirrido suave que conozco de memoria. Me acerqué. El letrero seguía colgado, doblado hacia un lado, como si alguien lo hubiera empujado sin quitarlo. Me detuve frente a la ventanilla de la puerta. El quirófano estaba iluminado, y adentro, ese mismo médico estaba inclinado sobre una camilla. Sostenía un bisturí en la mano, y había una charola quirúrgica completa junto a él. Lo raro era que estaba solo. No había anestesiólogo, ni enfermera instrumentista, ni ningún tipo de soporte vital encendido. Empujé la puerta. «Doctor», dije con voz firme pero sin gritar, «esta sala no está autorizada para uso». El médico se giró lentamente hacia mí. Llevaba la mascarilla puesta, pero reconocí sus ojos. Era el doctor Julián Elizondo, cirujano titular desde hacía más de 15 años. Respetado, pulcro, exigente, siempre enfocado. Nunca había tenido un problema disciplinario, pero tampoco era de los que socializaban mucho. El típico doctor que llega, opera y se va. «Salga, Tomás»,
me dijo en voz baja, como si estuviera hablando de algo que no quería que se escuchara más allá del quirófano. Esto no le incumbe. Yo no me moví. No hay registro de cirugía. Este quirófano está cerrado. ¿Qué está haciendo? El doctor se giró hacia la camilla. Entonces lo vi. Había un cuerpo tendido. Un joven, inconsciente, o ya muerto. Le habían abierto el abdomen. Elizondo tenía la mano hundida en su cavidad abdominal, como buscando algo. No vi monitores, ni respirador, ni tubos. Solo el cuerpo, la luz intensa y el sonido del bisturí raspando algo que no debía. Me acerqué un paso más. ¿Quién es ese paciente? Un donador, dijo Elizondo, sin mirarme. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero no era cualquier donador. Reconocí el rostro de inmediato. Era Rodrigo Méndez, un interno de medicina que había estado rotando en cirugía esa misma semana. Un muchacho brillante, de mirada inquieta, que hacía muchas preguntas. «Está muerto», susurré. El doctor se quitó los guantes, uno por uno, y los dejó caer sobre la charola como si ya supiera que lo habían descubierto. No debía encontrar lo que encontró, pero no me dejó opción, dijo. Luego me miró con una calma helada. «Usted tampoco la tiene, Tomás». Di un paso atrás. Me giré y salí corriendo al módulo de seguridad. Pero cuando llegué, no había nadie. El guardia nocturno no estaba en su caseta. El monitor de cámaras mostraba todos los pasillos vacíos. Tomé el teléfono de línea directa. Silencio. Intenté marcar desde el interfono. Nada. Fue como si, en cuestión de minutos, alguien hubiera cortado toda la comunicación interna. Volví al quirófano 4, y ahí estaba el horror completo. La camilla, vacía. El quirófano, impecable. Ni rastro de sangre, ni instrumentos. Solo la luz encendida y el letrero de fuera de servicio colgando de la puerta, como si nunca hubiera entrado. Me giré para buscar al doctor. Ya no estaba. Entonces sentí una mano en el hombro. Era uno de los agentes de seguridad del hospital. Lo había visto antes, pero algo en su mirada esa noche era diferente. Ya no era solo vigilancia, era complicidad. «Tomás, lo están buscando en administración. Lo están esperando. Acompáñeme». Me negué. Pregunté por qué, qué estaba pasando, y él solo repitió: «Acompáñeme». Lo seguí hasta la oficina de dirección médica. Allí me esperaban 3 personas. Una mujer de bata blanca que no conocía, otro médico que sí había visto en patología, y el jefe de mantenimiento. Elizondo no estaba. «Tomás», dijo la mujer, «¿por qué ingresó a un quirófano clausurado?» «Porque vi al doctor Elizondo dentro. Estaba operando a un interno. Rodrigo Méndez. Estaba muerto». «¿Rodrigo?», dijo el médico de patología. «Rodrigo fue dado de alta el miércoles. Ya no está aquí». «Eso es mentira. Yo lo vi esta noche. Estaba en la camilla. Me miraron como si estuviera loco. Me ofrecieron agua, un asiento. Me dijeron que debía estar cansado, que probablemente confundía a alguien, que a veces las madrugadas y la tensión afectan la percepción. No pude hacerlos entender, o no quisieron. Al día siguiente, cuando intenté entrar al hospital, me negaron el acceso. Me dijeron que mi contrato había terminado, que debía recoger mis cosas. Rodrigo Méndez no aparece en ningún registro. Su nombre no está en los archivos, ni en las listas de internos, ni en las rotaciones. Lo buscaron mis amigos del sindicato. Nada. Borrado. Como si nunca hubiera existido. Meses después, supe por un antiguo compañero que otras personas habían desaparecido de la misma manera. Pacientes con enfermedades terminales, internos curiosos, incluso 2 enfermeras que preguntaron más de la cuenta. Nadie sabe, o nadie dice. Ahora trabajo de velador en una bodega por el rumbo de Tezistán. Tranquilo.
De noche, claro. Pero el silencio ya no me es familiar. A veces escucho los mismos pasos. Tac, tac, tac. Como si alguien arrastrara su destino por los pasillos de mi memoria. No sé qué era exactamente lo que el doctor Elizondo estaba haciendo esa noche. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de un hospital, me pregunto cuántas salas clausuradas esconden cuerpos que nadie quiere encontrar. A veces me pregunto si hice lo correcto al no insistir más, al no llevar el caso a la prensa o intentar denunciar todo de manera oficial. Pero, ¿cómo se denuncia algo que, en los papeles, no existe? ¿Cómo pruebas la existencia de alguien cuando su nombre fue arrancado del sistema, cuando hasta su CURP desaparece y no hay ningún familiar que reclame su ausencia? Después de que me despidieron del hospital, pasé semanas en una especie de niebla. Dormía mal, tenía pesadillas. Me despertaba a la misma hora, 2:54 AM, el momento en que vi al doctor Elizondo cruzar por ese pasillo. Siempre era lo mismo, los pasos, la puerta abriéndose, la silueta del cuerpo en la camilla, un sonido que no puedo olvidar, el bisturí deslizándose sobre carne humana. Al principio, pensé en hablar con alguien, con un periodista o hasta con un abogado. Pero algo me detuvo. No era miedo. Era esa sensación de estar solo contra algo demasiado grande, demasiado bien cubierto. No era un crimen pasional, ni una negligencia. Era una red, una maquinaria que sabía perfectamente cómo borrar huellas, cómo enmudecer testigos. Fueron semanas de paranoia. Revisaba mi celular, notaba llamadas perdidas sin número, notificaciones que desaparecían. Una vez, 2 hombres en un auto sin placas me siguieron desde el Oxxo hasta mi casa. No me dijeron nada. Se quedaron estacionados frente a mi puerta durante más de 1 hora, con las luces apagadas, observando. Al día siguiente, cambié de domicilio. Me mudé a una pequeña casa en las afueras, por el rumbo de Santa Lucía, un lugar tranquilo, alejado del bullicio. Conseguí trabajo como velador en una bodega de insumos médicos. Irónicamente, seguía rodeado de cajas con material quirúrgico, guantes, jeringas, bisturís. Todo estéril, todo limpio. Todo tan diferente a la imagen que me perseguía de ese quirófano 4, que seguía apareciendo en mis pensamientos, como si fuera una escena fija en una película sin fin. Un par de meses después, algo cambió. Fue una noche de lluvia, de esas que caen pesadas, sobre el techo de lámina. La bodega estaba vacía, solo yo y una lámpara portátil que llevaba de casa. Me puse a revisar el inventario por matar el tiempo. Entonces, en una de las cajas con sello de uso exclusivo hospitalario, vi el logo del Hospital General de Occidente. Me sorprendió, porque según el proveedor, nosotros solo trabajábamos con hospitales del sector privado. Abrí la caja. Estaba llena de bolsas de suero, guantes, bisturís, gasas. Pero entre los empaques, encontré algo fuera de lugar. Una carpeta de papel manila, sin etiquetas. La abrí. Adentro había varias hojas impresas con códigos de paciente. Algunos nombres estaban tachados con marcador negro. Otros aparecían con una nota a mano. No autorizado para ingreso en base de datos. Lo más raro era que todos los expedientes estaban fechados entre las 2 y las 4 de la mañana. Sentí un nudo en la garganta. Los nombres que no estaban tachados eran los mismos que yo recordaba haber visto en urgencias, pero que, según los archivos oficiales, nunca habían sido admitidos. Personas que llegaron con dolor intenso, con signos vitales inestables, y que desaparecieron sin dejar rastro. Entre ellos, el nombre de Rodrigo Méndez. Me costó aceptar que lo que vi aquella madrugada no fue un acto aislado. No fue un crimen puntual, ni una locura del doctor Elizondo. Era parte de algo mucho más grande. Una cadena. Una operación dentro del mismo hospital, probablemente en varios más,
donde ciertos pacientes eran seleccionados, aislados y usados para fines que aún no alcanzo a comprender del todo. Intenté buscar a algún familiar de Rodrigo. Pregunté discretamente en la universidad, en la Facultad de Medicina. Nadie parecía recordarlo. Algunos decían que había abandonado la carrera. Otros aseguraban que nunca había existido. Pero yo lo vi, lo conocí. Me saludaba por mi nombre cada noche que entraba a quirófano, como hacen los internos educados. En uno de mis recorridos por la bodega, encontré otra caja mal etiquetada. Esta vez, había frascos con muestras biológicas. Estaban identificadas con códigos de barras, pero uno de ellos estaba acompañado por una etiqueta escrita a mano. Órgano viable. Procesar antes de 4 Aeders. La fecha era reciente, demasiado reciente, y la procedencia, de nuevo, decía HGO, Sala 4. Me quedé congelado. Al día siguiente, fui con un viejo amigo que trabajaba en la imprenta, donde se hacían los formatos para el sector salud. Le pedí que revisara los códigos y los sellos. Tardó 2 días. Cuando me llamó, me pidió que no volviera a contactarlo. Solo dijo: lo que encontraste no debería existir. Fue entonces cuando comprendí que no había escapatoria, que no podía hacer nada desde fuera, que si quería entender el tamaño real de lo que había visto, debía regresar, no al hospital, a las personas. Empecé a contactar antiguos trabajadores del hospital, personal de limpieza, celadores retirados, una enfermera que se fue sin avisar. Uno por uno, me dieron piezas, fragmentos, rumores de pacientes trasladados sin registros, historias de ambulancias que llegaban por la madrugada y descargaban cuerpos que nadie firmaba, de médicos que operaban sin turnos asignados, de habitaciones donde no entraban enfermeros, solo personal administrativo de bata blanca y rostro desconocido. Un celador, Martín, me contó algo que aún me cuesta procesar. Ellos no operaban para salvar, me dijo tomando su tequila. No era medicina. Era otra cosa. Algo más práctico. Gente que pagaba mucho dinero por órganos, por pruebas. Pacientes desechables, como les decían. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. Martín bajó la voz. Directivos, políticos, empresas privadas, pero nadie tiene nombre. Solo están, solo hacen. Le pregunté si tenía pruebas. Me dijo que sí. Me citó en su casa para mostrármelas. Esa misma noche, lo encontré muerto en su cochera, colgado, según dijeron. Su familia fue silenciada. Regresé a mi casa con una idea fija. Tal vez yo también debía desaparecer, pero antes, debía dejar constancia, escribir todo, contarlo, como lo estoy haciendo ahora. Esta no es una historia de fantasmas, es una historia de carne, bisturís y silencio institucional. Y si alguien me escucha, si alguien aún cree que los hospitales solo salvan vidas, piénselo 2 veces. Pregunte por las salas que no se usan, por los doctores que operan sin autorización, por los internos que un día están y al otro no, porque yo vi lo que nadie debía ver, y desde esa noche, vivo sabiendo que hay puertas en los hospitales que no deberían abrirse nunca. Soy enfermero. Llevo poco más de 6 años trabajando en atención psiquiátrica y he pasado por clínicas públicas, privadas y hasta por instituciones religiosas donde se maneja a los pacientes con un enfoque más espiritual que médico. He visto de todo: episodios psicóticos, delirios graves, intentos de suicidio, pacientes agresivos, catatónicos, e incluso uno que otro caso que todavía me cuesta explicarme. Pero nada de eso se compara con lo que viví en Casa Nueva. Casa Nueva es una clínica psiquiátrica privada ubicada en Santa María Tequepexpan, cerca de la carretera a Chapala. El lugar tiene buena reputación entre los familiares de los internos porque es limpio,
tranquilo y cuenta con jardines, actividades recreativas e incluso música en vivo los fines de semana. De día parece un sitio de retiro, como una hacienda con fuente central, corredores amplios y enfermeras de uniforme blanco que saludan a todos con una sonrisa. Pero por la noche, la atmósfera cambia por completo. Las sombras se alargan, el silencio pesa y todo parece más frío. Aún con la mejor iluminación, hay algo en esos pasillos que se siente torcido, como si hubiera historias escondidas en los muros. Yo llevaba trabajando ahí alrededor de 9 meses cuando me ofrecieron el cambio a turno nocturno. No fue una decisión que tomé a la ligera. Dejar el turno matutino significaba renunciar a ver a mi esposa y a mis hijos en las mañanas, pero el aumento salarial me vino bien. Acepté. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana y compartía el turno con Leticia, una enfermera de carácter fuerte, ya entrada en sus 50, y con Edgar, el camillero. Al principio pensé que me iba a llevar bien con Leticia, ya que sabía mucho y tenía décadas de experiencia, pero bastó la primera semana para entender que era una mujer cerrada, autoritaria y poco tolerante a que alguien le hiciera preguntas sobre su manera de trabajar. Tenía su método, su rutina, y no aceptaba interrupciones. Yo era nuevo en ese turno, así que me dediqué a aprender. Me enfoqué en mis pacientes, en hacer bien las rondas, y en ganarme la confianza de los internos, que por la noche solían estar más inquietos. Uno de ellos me llamó la atención desde el inicio, Javier Arámbula. Era un hombre de 58 años diagnosticado con esquizofrenia paranoide desde los 30. Sus registros mostraban una larga historia de hospitalizaciones, pero también épocas de estabilidad. Javier era tranquilo durante el día. Se la pasaba en el jardín dibujando árboles, casas y figuras repetitivas que parecían insectos con muchas patas. Casi no hablaba con nadie, pero si uno se sentaba junto a él y le preguntaba por sus dibujos, respondía con una calma extraña. Sin embargo, en las noches algo cambiaba en él. Se agitaba, murmuraba cosas que no se entendían, y en ocasiones gritaba pidiendo que no lo llevaran al otro cuarto. Al principio creí que eran efectos de su condición. Después de todo, sus diagnósticos incluían delirios persecutorios, pero me llamó la atención que estos episodios ocurrían siempre alrededor de las 2 o 2:30 de la mañana, y siempre después de que Leticia hacía su ronda por el ala este, donde estaba la habitación de Javier. Una noche, cerca de las 3, lo encontré llorando en posición fetal sobre la cama. Cuando me acerqué, me pidió en voz bajísima que no lo dejara solo. Me senté a su lado y le ofrecí agua. Me dijo que lo llevaban al cuarto donde lo amarraban. Pensé que se refería a la habitación de aislamiento, pero esa no se usaba desde hacía meses, o al menos, eso creía yo. Poco a poco empecé a ver un patrón. Cada vez que Leticia se ofrecía para hacer la ronda de las 2, al poco tiempo Javier aparecía alterado, ansioso, o con marcas en los brazos. Un día, incluso noté una leve quemadura en su hombro. Lo reporté con una nota en el expediente, pero al día siguiente ya no estaba. Alguien la borró. Lo supe porque reviso mis notas 2 veces antes de cerrar cada reporte. No fue un olvido. Empecé a sospechar que algo estaba muy mal en esa clínica. Hablé con Edgar, el camillero, para ver si él había notado algo, pero solo se encogió de hombros. Aquí todos están locos, Hugo. Mejor no te metas, me dijo una noche mientras comía un tamal en la sala de descanso. Leticia era la única que parecía saberlo todo, y también la única que se comportaba como si estuviera por encima del resto. Manejaba las llaves del cuarto de suministros, la bodega de archivos, y tenía acceso a una llave que abría una puerta en el pasillo trasero del ala este. Esa puerta me parecía extraña. No figuraba en el plano de la clínica, y nunca estaba abierta. Una noche, mientras ella dormía, busqué en el monitor de seguridad un aparato viejo con 4 cámaras en blanco y negro
y vi que, a las 2:14 a.m. del turno anterior, Leticia aparecía empujando una camilla con algo cubierto por una sábana. La cámara captó cómo abría esa puerta misteriosa y desaparecía con la camilla durante más de 20 minutos. Esa imagen se me quedó grabada. No dormí en todo el día siguiente. Fui al centro y mandé imprimir un duplicado de la llave maestra, la cual había visto colgada en el panel de seguridad. El técnico de mantenimiento no hizo muchas preguntas. Le dije que era para evitar quedarme fuera en una emergencia. Me la entregó sin problema. 2 noches después, esperé que Leticia se encerrara en la sala de descanso, como solía hacerlo entre las 3 y las 4, y caminé con cuidado hasta la puerta del ala este. Usé la llave. Al principio no giró, pero después de un leve empujón, escuché el clic metálico. Entré. El cuarto era pequeño, húmedo y sin ventilación. Olía a sudor viejo, como a tela mojada encerrada por semanas. En el centro había una silla metálica con correas de cuero atadas al respaldo. En una esquina, había una mesa con jeringas usadas, vendas manchadas y una lámpara portátil. Las paredes tenían marcas, como si alguien hubiera rascado con las uñas el concreto. Salí de ahí con el estómago revuelto. Esa misma madrugada, revisé los archivos de Javier. Vi que sus episodios nocturnos no eran reportados con precisión. Leticia había llenado las hojas con registros falsos. Incluso tenía entradas de mejora notable, firmadas por ella, sin aval médico. Tomé fotos con mi celular, y al día siguiente pedí hablar con la supervisora general. Mostré todo: las marcas, las imágenes de la cámara, las notas alteradas. Me miró con preocupación, pero también con miedo. «No sabes en lo que te estás metiendo, Hugo», me dijo en voz baja. «Esa mujer tiene influencias. No es la primera vez que hay quejas, pero siempre pasa algo y el asunto se borra». Al parecer, Leticia había trabajado antes en una clínica que fue cerrada por maltrato a internos. Había logrado salir limpia. Tenía familiares en la Secretaría de Salud. Ese día me fui a casa con el estómago hecho nudo. Estaba atrapado entre denunciar algo gravísimo o quedarme callado y ver cómo se repetía. Tomé una decisión: escribir una carta completa, anónima, con todos los datos. Adjunté las fotos y la envié a varios correos de medios locales, además de a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 2 semanas después llegaron inspectores. No de inmediato. Primero llegaron los rumores, que alguien había filtrado información, que habría recorte de personal, que Casa Nueva podría cerrar. Leticia desapareció del turno sin explicación. La supervisora me pidió que no volviera a tocar el tema. Javier fue transferido a otra clínica. Nunca más supe de él. Yo sigo trabajando en salud mental. Pero cada vez que veo a un paciente con la mirada perdida, me pregunto cuántos como Javier han sido lastimados en nombre del tratamiento. A veces, cuando camino solo por algún pasillo en la madrugada, todavía recuerdo esa silla en el cuarto sin nombre. Las correas, el olor a encierro, las marcas en la pared. Y entiendo que el verdadero terror no vive en fantasmas ni en lo sobrenatural. Vive en las manos de aquellos que abusan del poder, sabiendo que, a esa hora de la noche, nadie está mirando. Después de lo que pasó con Javier y la desaparición repentina de Leticia, todo en la clínica se volvió incómodamente silencioso. Era como si la administración hubiera colocado una capa invisible de censura sobre cada pasillo, sobre cada conversación, como si todos hubiéramos hecho un pacto implícito para no hablar del tema. Pero yo no podía soltarlo tan fácil. No cuando cada noche al recorrer los cuartos, al ver a los otros internos dormidos o murmurando entre sueños, me quedaba esa espina clavada de que algo muy profundo y muy sucio había estado ocurriendo ahí desde mucho antes que yo llegara. La rutina siguió, pero ya no era la misma. Me habían reasignado a otro pabellón, lejos del ala este. Ahora cubría el área de pacientes geriátricos con demencia senil y Alzheimer.
En teoría, era un turno más tranquilo. En la práctica, era como si me hubieran mandado al rincón más alejado para mantenerme lejos del centro del problema. Cada que hacía preguntas sobre pacientes del ala anterior, me daban respuestas evasivas. Y la nueva enfermera que pusieron en lugar de Leticia, una mujer joven, recién egresada, tampoco parecía saber mucho. Su nombre era Fernanda. Tenía buena disposición, pero se notaba nerviosa, como si estuviera caminando sobre cristales. A veces, cuando nos cruzábamos en la pequeña cocina del turno nocturno, intercambiábamos miradas y apenas si hablábamos. Una noche, mientras servía café, me dijo en voz baja: «Me dijeron que tú estuviste en el ala este antes». Asentí. ¿Y es cierto que había una habitación secreta? No supe qué decirle. Me limité a mirarla fijo. No necesitaba responder. Ella lo entendió. A partir de ese momento, Fernanda empezó a confiar un poco más en mí. Me contó que algunos pacientes del ala este seguían teniendo episodios parecidos a los de Javier. Pesadillas, gritos por las madrugadas, y en un caso, una paciente había amanecido con marcas en las muñecas, como si la hubieran sujetado con fuerza mientras dormía. Lo reportó, pero el médico encargado, uno nuevo, joven, con la sonrisa fácil pero mirada fría, desestimó todo. Dijo que eran autoinfligidas. Pero, ¿cómo se va a hacer eso dormida?, me dijo Fernanda, frustrada. Tiene 80 años y apenas puede sostener un vaso. Esa noche, por primera vez en semanas, decidí romper mi silencio. Le conté a Fernanda lo que vi. Todo. El cuarto, las marcas, las grabaciones, la carta que mandé a la comisión, la visita de los inspectores. Ella escuchó en silencio, sin parpadear. Al final, solo me dijo: «No se fue. Sigue aquí». Me tomó varios segundos entender de qué hablaba. Leticia asintió. No oficialmente, pero alguien la vio entrar por la puerta trasera hace 2 noches. Y el nuevo médico, él también trabajó con ella en la otra clínica. Mi cuerpo se tensó. No podía creerlo. Todo ese teatro, todo ese aparente escándalo, ¿para qué? ¿Para hacer como que la retiraban mientras en realidad la reubicaban en las sombras? Me sentí estúpido, pero sobre todo, furioso. Empecé a vigilar de nuevo las cámaras. No podía acceder a todas desde mi nuevo puesto, pero todavía tenía un contacto en recepción que me debía un favor. Le pedí acceso a los registros de las entradas nocturnas. Lo que encontré fue inquietante. Entre las 2 y las 4 a.m., había aperturas de puertas registradas, pero ninguna firmada. Las cerraduras electrónicas marcaban actividad, pero sin código de usuario. Eso solo podía significar una cosa: acceso maestro. Llave física, no digital, y muy pocos tenían una. La sospecha se convirtió en certeza la noche que vi, por una de las cámaras de seguridad, una silueta conocida. Cabello recogido, bata blanca, caminar firme. No era Fernanda, no era ninguna del personal nuevo. Era ella. Leticia. Caminaba por el ala este como si nunca se hubiera ido. Lo más perturbador fue ver que no iba sola. A su lado, el nuevo médico, el doctor Carranza, la acompañaba, y empujaban una silla de ruedas con una paciente dormida o sedada. No pude ver su rostro. Entraron por la misma puerta donde yo había encontrado el cuarto meses antes. Quise actuar de inmediato. Llamé a la supervisora de guardia. No contestó. Llamé a Edgar, el camillero, que seguía en el turno. Me respondió con voz temblorosa: «No te metas, Hugo. No sabes con quién estás jugando». Colgué y me fui directo a la puerta del ala este. Pero esta vez no tenía la llave. Habían cambiado el acceso. Tuve que contenerme. No podía entrar a la fuerza sin poner en riesgo mi trabajo. O peor, sin ponerme en riesgo a mí mismo. Los días siguientes pasaron lentos, con una tensión constante que no podía sacudirme.
Fernanda estaba más nerviosa que nunca. Una noche incluso me dijo que pensaba renunciar. Yo no la culpo, lo pensé también, pero algo me mantenía ahí. No sé si fue terquedad, indignación o simplemente un instinto que me decía que todavía no se acababa la historia, que algo peor estaba por pasar. Y pasó. Una madrugada, justo antes de terminar el turno, Fernanda me alcanzó en el estacionamiento. Estaba pálida, temblando. «Encontré algo», me dijo con voz ahogada. Me entregó una libreta. No era muy grande. Tenía hojas rayadas, muchas arrancadas y otras manchadas de café. Pero lo importante era lo que estaba escrito. Registros detallados de sesiones nocturnas. Cada una fechada. Cada una con nombres de pacientes. Firmadas por LR y FC. Las iniciales de Leticia y del nuevo médico, Fernando Carranza. Las descripciones eran breves pero claras. Paciente no coopera, se aplica sujeción parcial. Responde con llanto, se detiene al minuto 4. Paciente muestra signos de regresión después de estímulo negativo. Se recomienda repetir en 2 noches. Cerré la libreta con las manos sudadas. No podía creer lo que leía. Fernanda me dijo que la había encontrado en un cajón del consultorio del doctor Carranza, olvidada. Nadie la había reclamado. Nadie sabía que ella la tenía. Esa noche, no lo dudé más. Guardé la libreta, escaneé cada hoja y contacté a un periodista local que había cubierto temas de salud pública. Le envié los documentos, las capturas de cámara, la historia completa. No usé mi nombre, pero me identifiqué como alguien del personal. Una semana después, salió la nota. Denuncian prácticas de castigo físico y abuso en clínica psiquiátrica privada al sur de Guadalajara. Fue un escándalo. No tan grande como debería, pero suficiente para llamar la atención. Inspecciones nuevas. Cierre temporal del ala este. El doctor Carranza desapareció sin dejar rastro. Leticia, esta vez sí, fue retirada. O eso dijeron. Fernanda renunció. Yo no. Sigo ahí. No porque me guste, no porque confíe en la institución, sino porque creo que alguien tiene que vigilar. Porque si nadie mira, esas cosas vuelven a pasar. Porque sé que todavía hay personas como Javier. Y porque a veces, cuando camino por el pasillo del ala este, siento que esa puerta, la que lleva al cuarto sin nombre, sigue ahí. Cerrada, sí, pero con una historia dentro que aún no ha terminado de escribirse. Durante 5 años trabajé en el área de laboratorio clínico del Hospital General de Monterrey, casi todo ese tiempo en el turno nocturno. Es un trabajo duro, solitario, pero necesario. A veces pienso que es uno de esos trabajos invisibles, donde solo te buscan cuando hay un problema, pero nadie se da cuenta cuando haces las cosas bien. A mí me gustaba. Había noches tranquilas, donde la máquina analizadora zumbaba suavemente y la ciudad dormía allá afuera, como un gigante cansado. Pero también hubo noches, muy pocas, que se quedan marcadas. No por lo que uno ve, sino por lo que descubre. Y eso fue lo que me pasó. Lo que voy a contar no tiene fantasmas, ni voces, ni figuras en la sombra, pero me costó más de una pesadilla. Todo empezó una madrugada de martes, a mediados de septiembre. Eran las 2:30 de la mañana. Yo estaba terminando de cargar un grupo de muestras en el equipo de bioquímica cuando entró un enfermero con una hielera. Me saludó con sueño, dejó la hielera en la mesa y se fue sin decir nada más. Vi la etiqueta. Urgencias, 5 pacientes. Valle Verde. Era una colonia popular, grande, con muchos callejones sin nombre y gente trabajadora. No era raro que de ahí llegaran pacientes por todo tipo de cosas, pero que mandaran 5 muestras a la vez ya era algo fuera de lo común. Escaneé las etiquetas. Todos tenían síntomas similares en la requisición: vómito,
diarrea, fiebre, dolor abdominal. Uno de los pacientes era un niño de 9 años, otro era una señora de 70, una joven embarazada, un muchacho de unos 20 y un señor mayor. Tomé los tubos, los centrifugué, preparé los alícuotas y los metí al analizador. La máquina tardó unos minutos, así que mientras tanto me puse a anotar los datos en el sistema. Cuando salieron los resultados, algo no me cuadró. Todos, los 5, tenían niveles alterados de potasio, sodio y especialmente de urea y creatinina. Era como si sus riñones hubieran dejado de funcionar de un momento a otro. En la señora de 70 no me sorprendió tanto, en el señor mayor tampoco, pero en el niño y en el joven no tenía sentido. Esos valores eran demasiado elevados para alguien sin historial. Lo primero que pensé fue que las muestras estaban mal tomadas. Tal vez hubo hemólisis, o tal vez los tubos no estaban bien rotulados. Fui a revisar todo el proceso, desde la cadena de frío hasta los registros de recolección. Todo estaba bien. Las muestras eran legítimas. Me quedé unos minutos viendo la pantalla, como esperando que apareciera alguna explicación mágica. Luego anoté los resultados, los validé y los subí al sistema. Era lo que tenía que hacer. No le di más vueltas. Pero unos días después, llegó otra tanda de muestras, también de Valle Verde. 3 pacientes, misma sintomatología, mismos resultados. Esta vez ya no lo tomé como coincidencia. Volví a revisar los casos anteriores. Busqué sus historiales en el sistema. En algunos ya había seguimiento clínico. Me sorprendió ver que los valores que yo había procesado ya no estaban. En su lugar, aparecían nuevos resultados, tomados supuestamente al día siguiente, con cifras completamente diferentes. Los niveles de creatinina eran normales, igual los electrolitos. En el informe clínico se decía que los resultados previos estaban alterados por factores preanalíticos y que se había corregido la muestra. Me enfurecí. Yo sabía que eso no era cierto. No había ni hemólisis, ni errores de procesamiento, ni muestras caducadas. ¿Quién los había cambiado? Al día siguiente pregunté en voz baja entre los técnicos del turno matutino. Nadie sabía nada, pero una compañera, Araceli, me hizo una seña en el pasillo. Me dijo que había notado lo mismo, que más de una vez, resultados normales eran reemplazados por otros muy distintos, o viceversa. Le pedí que me ayudara a revisar casos, y así, poco a poco, empezamos a ver el patrón. Casi todos los pacientes eran de colonias populares, Valle Verde, Independencia, Tierra y Libertad. Todos llegaban con malestares gastrointestinales leves, pero eran diagnosticados con insuficiencia renal aguda. El mismo tipo de paciente, los mismos diagnósticos, pero los resultados originales, los que yo y otros técnicos habíamos procesado, desaparecían misteriosamente del sistema. En su lugar aparecían otros, hechos supuestamente en una repetición que nadie del laboratorio recordaba haber hecho. La mayoría de esos pacientes eran referidos después a una clínica privada en San Nicolás, y todos los informes de traslado estaban firmados por el mismo médico, el doctor José Luis Marquina. Ese nombre me empezó a perseguir. Revisamos más casos. Cada vez que un paciente de esas colonias era atendido por él, aparecían inconsistencias en los resultados clínicos. Y casi siempre, los pacientes terminaban pagando tratamientos carísimos en la clínica privada, donde el mismo Marquina figuraba como director médico. Durante las semanas siguientes, empecé a llevar un archivo. Imprimí capturas de pantalla, guardé resultados en PDFs, hice respaldos. Araceli me ayudaba cuando podía. Cruzábamos horarios, veíamos bitácoras, comparábamos firmas. Una noche, decidí hablar directamente con un paciente. Lo localicé gracias a un dato en su requisición. Número de teléfono. Era un joven de 28 años que había sido diagnosticado con insuficiencia renal aguda.
Le llamé fingiendo ser de una encuesta de seguimiento. Me dijo que le habían cobrado más de 20,000 pesos en estudios en la clínica privada, que lo habían presionado para iniciar diálisis urgente, y que luego le dijeron que no era tan grave, pero que aún así debía pagar por las consultas. Estaba endeudado, había pedido dinero prestado. Lo peor fue cuando me dijo esto. Lo raro es que al principio me dijeron que mis riñones ya no servían, pero luego me hicieron otros análisis y que siempre sí estaban funcionando. Pero como ya había pagado, pues ni modo. Y eso fue solo uno de varios testimonios. También hablé con una señora, mamá de una niña de 12 años. Le habían dicho que la niña necesitaba tratamiento urgente porque tenía los riñones colapsados. Pero después de llevarla a un hospital privado diferente, le dijeron que no tenía nada, que había sido una interpretación errónea. Fue entonces que entendí que lo que estaba ocurriendo no era un error, era una red, una manipulación sistemática de resultados clínicos. Y todo apuntaba a que el doctor Marquina estaba en el centro. No sabía qué hacer. Si lo denunciaba abiertamente, podía perder mi trabajo. Nadie me iba a creer solo con papeles impresos y capturas de pantalla. No tenía acceso a los logs del sistema, ni a los archivos internos. Necesitaba algo más fuerte. Así que hice lo que pensé que podía marcar la diferencia. Contacté a una periodista. No diré su nombre por razones obvias. Trabajaba en un medio digital local. Le escribí desde una cuenta falsa. Le conté el caso. Nos reunimos una tarde en un café cerca del hospital. Le llevé copias, audios, testimonios, incluso una grabación mía en el laboratorio, donde se veían resultados antes de ser modificados. Ella escuchó todo, tomó notas, me dijo que iba a investigar. Una semana después, supe que el medio no iba a publicar nada. Presiones internas, le dijeron. Al día siguiente, su nombre desapareció del portal. Su cuenta de Twitter también. Esa misma semana, mi casillero apareció forzado. No se llevaron mi bolso, ni mi celular viejo, ni mis libros. Solo una carpeta con impresiones. Nadie supo nada. Seguridad del hospital me dijo que probablemente fue un robo sin importancia. Me suspendieron durante 3 días por uso indebido del sistema hospitalario. Cuando regresé, mi acceso al sistema había sido limitado. Ya no podía ver historiales clínicos, ni acceder a los archivos anteriores. Araceli fue despedida 2 semanas después, por falta de confianza. El doctor Marquina fue nombrado subdirector médico del hospital ese mismo mes, y yo renuncié 3 meses después. No por miedo, sino por impotencia. No pude hacer nada más. Guardé todo lo que pude en un USB, pero al conectarlo en otro equipo, los archivos ya no estaban. Solo quedaba una carpeta vacía, con fecha de modificación reciente. No entiendo cómo fue posible. Hoy trabajo en un pequeño laboratorio independiente. Hacemos estudios básicos, nada complicado. Es un trabajo más sencillo, con menos presión, pero al menos sé que no me van a obligar a falsificar resultados. No he vuelto a hablar del tema, tampoco con mi familia, pero cada vez que una madre entra con su hijo a hacerse unos análisis, no puedo evitar preguntarme si algún otro doctor en algún otro hospital está haciendo lo mismo. Si hay más Marquinas sueltos por ahí, jugando con la salud de la gente pobre. Y yo, que estuve tan cerca de destaparlo, terminé sola, sin pruebas, sin respaldo. Solo con la certeza de que lo que vi, lo que descubrí en esas madrugadas calladas, fue real, y con la duda permanente de cuántas vidas se afectaron.